Cuando abrimos por primera vez un libro de fantasía o empezamos un videojuego para embarcarnos en sus aventuras, puede que no sepamos con qué vamos a encontrarnos, qué nuevos mundos hollaremos, ni qué obstáculos se entorpecerán en nuestro camino. Pero sabemos que sin lugar a dudas, lo desconocido asomará tras sus puertas. El despertar de Theoden por el anillo de Gandalf, el retorno de los dragones al mundo en Skyrim o los complicados cálculos de energía que deben realizar los alquimistas del Nombre del Viento son ejemplos de los distintos aspectos con que la magia se nos puede presentar en cada historia. En el vídeo de hoy vamos a explorar la naturaleza de la magia y lo haremos de la mano de uno de los escritores más prolíficos, originales y exitosos de los últimos 20 años, Brandon Sanderson, autor de Mistborn, El Archivo de las Tormentas y de otras tantas sagas en las que la magia tiene un papel definido y funcional. Si queréis saber alguna de las razones por las que las águilas no llevaron a Frodo al Monte del Destino, o por qué hay que tener cuidado al tratar de comprenderla o incluirla en vuestras novelas, quedaros para descubrir y analizar las 3 leyes de la magia de Brandon Sanderson. Hola, muy buenas a todos, de nuevo a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. En el programa de hoy vamos a plantear un tema muy interesante, aplicable casi a la totalidad de las obras de fantasía y a muchas de ciencia ficción, y que nos permitirá analizar y valorar la forma y el alcance de la magia en nuestros universos narrativos. Quizás a alguno el tema de hoy os pille por sorpresa, otros puede que lo conozcáis y que seáis amantes de la obra de Sanderson, así que en cualquier caso, según vayáis viendo el vídeo, nos podéis comentar ejemplos que se os vaya ocurriendo de cada tipo de magia y de cómo este autor u otros lo desarrollan en sus novelas. Este tema da para mucho, así que seguro que en vuestros ejemplos vamos a encontrar cosas muy interesantes, y dicho esto, comenzamos. La magia es algo prácticamente omnipresente y fundamental en las obras de fantasía. De algún modo, esta supone la gruta de entrada a ese mundo secundario que, tal y como hablamos en otros vídeos, nos abre la puerta a lo desconocido, a las nuevas leyes de ese mundo al que vamos a penetrar y a las extrañas formas de vida y cultura que lo pueblan. Magias hay tantas como mundos. De hecho, las relaciones entre la magia y la tecnología, es decir, entre la magia y el aprovechamiento racional de los recursos y tendencias de la realidad, no hay tanta distancia como pensamos, o al menos no la hay en alguno de los tipos de magias que hablaremos más adelante. Para Tolkien, para como siempre empezar por algún sitio, la magia no era sino una forma de inmediatez. Dice Tolkien que la magia es la velocidad, la reducción del trabajo y también la reducción al mínimo del hueco que hay entre la idea o el deseo y el resultado o el efecto. Y que bien podría lograrse también con su contraparte, es decir, la máquina y el uso de la mano de obra esclavizada. Esta magia es un poder inherente a los elfos y no poseído por los hombres en cuanto tales. Hemos visto magia en el uso de la voz de Saruman, en el poder de conservación de los anillos, en la visión de las Palantir y en los corceles acuáticos del vado de Bruinen. El objetivo de la magia, dice Tolkien, de la cual solo pueden hacer uso los elfos y los Maiar, es la subcreación, la sanación del pesar y del dolor, pero nunca el poder. Es una vía rápida, más fácil y completa de alcanzar ciertos fines y que está relacionada más con un conocimiento profundo de la tierra que con el conocimiento de hechizos, recitaciones y otros saberes de ese tipo. Sauron, como Maya, también se vale del recurso de la magia, y lo que Tolkien estima para calificar su uso como bueno o malo es el propósito con el que se utiliza. La mala magia se utiliza para la dominación del otro y la buena para soliviantar la carga de su vida. Así, nos encontramos con una definición de magia como algo inasible, que cuando tratamos de comprenderle parece que ya casi lo hemos hecho, nos damos cuenta de que aún no sabemos qué es posible hacer con ella, ni tampoco conocemos cuáles son sus límites ni dónde sale su energía. Lo único que intuimos es que es un misterio, puede aparecer de pronto y trastornar de arriba abajo el transcurso de nuestra aventura. Bien, esto ya es algo y como veremos esto encaja mucho con una de las definiciones de magia que Sanderson utilizará para orientarnos. Brandon Sanderson realizó entre los años 2007 y 2013 una serie de artículos en los que analizó la cuestión de la magia con el propósito de aproximarse al uso que se le da en diversas obras y valorar su papel en ellas. Hay magias buenas y magias malas, pero esto no tiene nada que ver con el propósito moral ni con su uso. Una magia es mala cuando su influencia o sus principios trastornan la coherencia de la historia. Cuando el lector piensa, ¿y por qué el malo malísimo no se teletransportó a casa del héroe y le fulminó con un rayo antes de empezar la historia si de verdad era tan poderoso? Cuando la magia produce fallas en la credibilidad o toma un papel en la historia que hace que ésta se tropiece consigo misma, entonces la magia no ayuda a que el libro sea fantasioso, sino que lo convierte en un delirio imaginativo, colorido, pero inverosímil. Así, Sanderson desarrolla lo que desde entonces se ha conocido como las 3 leyes de la magia y que os contamos a continuación. La formulación de la primera ley de la magia se publicó en 2007 y se hizo con el objetivo de concretar de qué hablamos cuando hablamos de magia y de los límites de su uso. En función de su papel en la historia, de sus limitaciones, vulnerabilidades y de los costes de su uso, la magia iba a ser de un tipo o de otro. Un buen sistema de magia, dice Sanderson, debe ser visualmente atractivo, generar texturas y hacer echar a andar a la historia. Esto no hace necesario que sea absolutamente racional. Él mismo cuenta que muchos autores se le echaron encima al tratar de racionalizar ese sector de la vida que rehuía de toda racionalidad. Sin embargo, nunca pretendió eliminar su textura, sino facilitar y hacer coherente su uso. Así, la primera ley dice lo siguiente:
La capacidad de un autor para resolver conflictos a través de la magia debe ser directamente proporcional a la comprensión que el lector tenga de dicha magia. Y diréis, ¿y esta ley para qué vale? ¿Qué nos permite comprender o qué fallo pretende remediar? Bien, en la literatura, desde los tiempos en que los griegos compusieron sus primeras tragedias hasta el día de hoy, hay un error, un fallo compositivo que se ha tratado siempre de evitar a toda costa. Este pecado mortal de la literatura se conoce como Deus ex machina. El término nace precisamente de la época de las tragedias griegas y hace referencia a ese tipo de tramas que se resuelven de golpe y porrazo porque un dios aparece en una grúa o máquina y soluciona todo en un visto y no visto. El anime ha sido una gran víctima de este recurso. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Imaginemos un caso, que nuestros personajes están rodeados de monstruos, un ejército invencible destruye las murallas de la ciudad y un rayo láser destructor amenaza con abrasarlo todo. No pasa nada. Aparece Dios / mago poderoso / héroe de los tiempos, monta a sus héroes en una barca y lanza un trueno contra el enemigo y ya estaría. Deus ex machina. Que nuestro personaje está en apuros, baja un ángel del cielo, le enseña un camino secreto. Deus ex machina. Este pecado ha sido evitado desde siempre como ejemplos de incapacidad por parte del autor de resolver los conflictos que plantea coherentemente, como Perdidos. Y es precisamente esto lo que la obra de Sanderson trata de evitar con la magia. Si la magia es un recurso presente en la obra, esta podrá tener protagonismo en la medida en que, como lectores, tengamos conocimiento de su funcionamiento. Si la magia es una fuerza relativamente desconocida e incomprensible, quizás pueda estar presente como factor ambiental o de suspense, pero su papel ha de ser secundario y nunca resolverá nuestros conflictos. No obstante, sí que podrá ser un adversario. Si por otra parte conocemos las reglas de la magia, sus costes, limitaciones y debilidades, entonces su uso podrá ser central porque entendemos que nuestro protagonista tendrá que valerse de su ingenio y experiencia para superar los obstáculos que le propone la historia. La magia no puede ser un recurso de ala, toma, te salvo y santas pascuas, porque si no, amigo, estamos involucrando a un deus ex machina y esto no solo resulta inverosímil, sino que atenta contra las normas internas de su propia historia. Y esto siempre es un ejemplo de mala literatura. La magia, pues, según la primera ley de Sanderson, se divide en dos tipos: magia blanda y magia dura. Y con estos términos no se quiere decir que la magia dura sea peor que la magia blanda, ni viceversa. Cada una de ellas tendrá un papel en la historia según su aplicación de la primera ley y ambas se valen bien de ella. Por magia blanda entendemos todo tipo de magia difusa, indefinida, que precisamente por esto aporta una textura y una atmósfera maravillosa a la historia y que no se deja atrapar por las definiciones. Como la magia está poco definida y el lector tiene poco conocimiento de su uso, el autor no debería de resolver grandes conflictos con ella. De hecho, en este tipo de historias, la magia suele ser más un obstáculo, algo que los protagonistas deberán superar o evitar más que un recurso del que van a poder valerse. La magia, pues, no sigue reglas estrictas, porque es algo apto solo para seres poderosos, semidivinos o malévolos. Es por eso que en estas historias la magia asoma siempre en la periferia de la historia, aportando una sensación de peligro y de inminencia a la trama de la que el protagonista no puede liberarse, ni los lectores tampoco, como si el enemigo pudiera saltarnos en cualquier momento. En los mitos y en las sagas de espada y brujería como Arturo, Conan, la Odisea, etc., la magia siempre tiene esta función. Lo desconocido casi siempre habita en la frontera y es casi siempre un adversario. Como contrapartida, también se nos presenta como algo increíble y salvífico cuando corre a nuestro favor, aunque sea solo por un lapso de tiempo y nunca de manera decisiva. Así es como entienden los hobbits en lore y en la magia, y así es como la sentimos nosotros en El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Narnia, Fablehaven y otros tantos cuentos de la tradición clásica de la fantasía. La magia tiene un papel secundario, de fondo, atmosférico, y es por eso que las águilas tienen razones para no llevar a Frodo al monte del destino según comienza la película. Y esta es la razón por la que Gandalf se vale de la magia, como en el caso de Theoden, Bilbo, etc., y no destruye el anillo de un solo rayo cataclísmico. Y esta palabra acabo de inventármela ahora mismo, pero es que me gustó. Si esto fuera así, la obra se quebraría narrativamente en 1000 pedazos. En el otro lado tenemos a la magia dura. Cuando en una obra o un videojuego se nos describe explícitamente el funcionamiento de la magia, sus costes y las reglas que la rigen, entonces estamos ante un ejemplo de magia dura. Este es el paradigma de los juegos de rol, los hechizos tienen costes de maná, ritmo de recuperación, de gran parte de las obras de Sanderson, de Eragon, El Nombre del Viento, La Rueda del Tiempo y de las historias de superhéroes. Volviendo a la ley, como el lector sabe de qué va y cómo funciona la magia, entonces el autor sí que puede resolver conflictos con ella. Tiene sentido que lo haga. La magia es definible, tiene leyes y el lector va a poder decir: vale, este uso de la magia es legítimo. Tiene sentido que esto suceda así, ya que tanto protagonistas como antagonistas tendrán que ejercitar su pericia, habilidad y talento para superar los obstáculos valiéndose de las reglas que son iguales en principio a todo el mundo. No hay lugar aquí tampoco para el Deus ex machina. Sanderson pone como ejemplo las famosas 3 leyes de la robótica de Asimov, y esto es muy curioso porque, como hablaremos en otro vídeo, en ciencia ficción el uso de la tecnología es a veces análogo al de la magia en fantasía. Con estas 3 leyes, válidas para toda su obra, Asimov limita las acciones de los robots en su relación con la raza humana. Lo mismo
mismo sucede con la saga de superhéroes, mangas y otras series del estilo. Al comienzo o en el desarrollo de la historia se van introduciendo normas de uso de la energía en cuestión y el espectador es capaz de predecir por qué el protagonista es capaz de superar los obstáculos que se le proponen. El ki en Dragon Ball, la energía espiritual. Los poderes vienen o suelen venir definidos a priori, aunque esto no logra evitar el infinito instinto de los creadores en introducir power-ups cada 150 capítulos. Un ejemplo muy claro, como veremos ahora, es el de Full Metal Alchemist, cuya ley principal se formula al comienzo de cada capítulo y sus costes y sus consecuencias son patentes desde el segundo episodio. Con esto pasamos a la segunda ley de Sanderson, formulada en 2011, y que viene a matizar y ampliar lo propuesto en la primera de sus leyes. Como paréntesis, salve decir que Sanderson nunca habla de estas leyes como algo absoluto, y que si la fórmula es no solo para tutelar a posibles escritores, sino para fomentar la comprensión y el análisis de las distintas concepciones de la magia. La segunda ley dice así: las limitaciones deben ser mayores que el poder, es decir, que la resistencia debe ser mayor que la intensidad. Esta ley es tan problemática como iluminadora. Sanderson viene a decir que en ocasiones, cuando hablamos de magia, nos referimos más a lo que ésta nos permite hacer, pero no caemos en la cuenta de que lo que en verdad caracteriza a la magia son sus límites, sus contornos y sus imposibles. Esto es lo que diferencia un sistema de magia de otro y lo que le da personalidad. Superman se diferencia de Goku no solamente por los poderes que tiene, sino por sus debilidades, el coste a pagar por su uso y los límites mismos. Ran al Thor se diferencia de Gandalf debido a que el uso de su magia le produce una locura a la que no parece estar destinado el primero. El desarrollo de estos aspectos ha sido uno de los filones que la literatura fantástica ha ido trabajando desde Tolkien y, según la opinión de Sanderson, ha sido el factor clave para dotar de tensión, potencia y profundidad a los relatos más contemporáneos. Si para solucionar una situación el personaje debe valerse de la magia, pero el uso de la magia tiene consecuencias negativas como la debilidad física, la locura o el sacrificio de algo querido, entonces este deberá pensarse dos veces si recurrir o no a ella. Tal y como reza la máxima sobre el intercambio equivalente de Full Metal Alchemist. Hay que sacrificar algo para conseguir aquello que se desea, y para lograrlo se debe pagar con algo del mismo valor. Esta es una de las posibles formulaciones de limitación de magia dura. La madurez de la rueda del tiempo no reside tanto en las cosas que se pueden hacer con la magia, sino en los costes y limitaciones que ésta tiene. Por ello, al analizar y construir sistemas de magias, debemos de pensar en tres factores. 1. Limitaciones. Los límites son las reglas que nunca pueden traspasarse sin pagar serias consecuencias o que directamente no pueden realizarse. En la rueda del tiempo, las Aes Sedai femeninas no pueden acceder al Saidin y los hombres no pueden acceder al Saidar. Los hombres de la Tierra Media no tienen acceso a la magia a menos que la sangre élfica corra por sus venas. Spiderman no puede volar, pero puede hacer otras cosas. Los límites de la magia o los poderes obligan a los protagonistas a conocerlos y explorarlos para planificar sus movimientos y les empuja a ser creativos. Eddings, en sus libros, impuso una sola ley: lo que se hace con magia no puede deshacerse. Esto implica solidez en el uso de la magia, tener claro cuándo usarla y cuándo evitarla, y nunca dejarse llevar por las pasiones. Estas limitaciones, por supuesto, deben de tener un sentido y ser acordes con la metafísica y forma del mundo en el que se encajan. Es una forma de darle sentido y consistencia a la atmósfera general de la obra. Número 2. Vulnerabilidades. Este es el punto más intuitivo. Cuando un personaje tiene una vulnerabilidad, no solo debe de saber cómo gestionar sus energías y cómo cubrirse, sino también nos parece más creíble. La debilidad de Superman es la kriptonita, pero también su código moral. El hecho de que sus enemigos conozcan sus debilidades dota de tensión a la trama, obliga al protagonista a eludirlas y buscar nuevas soluciones. En la rueda del tiempo, aquellos que tienen espíritu de manada y se valen de él tienen vulnerabilidades sociales irreparables. La fortaleza de Saruman es también su punto débil. Incluso los campeones de League of Legends ven compensadas sus virtudes con defectos, al menos en teoría. Número 3. Los costes. Llegamos al último punto de la ley. El ejemplo más práctico y conocido es el del maná. Valerse de la magia tiene un coste y puede conducir al agotamiento, a la pérdida de lo valioso, a la locura. En Full Metal, tratar de transgredir la ley de no hacer alquimia humana tiene el coste de pagar con la carne propia o con la muerte, tal y como le sucede a los protagonistas. La energía utilizada tiene un coste. En la saga del Nombre del Viento de Rothfuss, el uso de la simpatía requiere una especie de cálculo de los materiales y las energías disponibles muy parecido al de esta alquimia. El dominio de la nominación, por otra parte, tiene el riesgo de conducir a la locura. Sin embargo, el ejemplo más intuitivo está en los videojuegos. Si en Skyrim uno pudiera lanzar hechizos de nivel maestro sin atender a la barra de mana o al nivel de aprendizaje, el juego carecería de interés, coherencia y de sentido. Se pueden plantear otras muchas preguntas para formularse de manera característica el sistema de magia al que estamos leyendo o que pretendemos crear, pero preguntas como ¿con qué frecuencia puede ser usada?, ¿quién tiene acceso a ella?, ¿cuáles son sus límites?, pueden ayudarnos a definir sus contornos, su figura y sus simetrías. Al final la cuestión es problematizar la existencia de la magia y sacarla de esa ingenuidad ilimitada con la que aparecían los primeros cuentos de hadas. Poner leyes permite dar sentido a las jerarquías de poder dentro de la historia y a las potenciales salidas creativas de sus protagonistas. Por último, ya sin más dilación, nos adentramos en la tercera y última ley de la magia de Sanderson, que más que tener forma de ley, tiene aspecto de consejo.
expande lo que ya tienes. O para el lector, asocia la magia al resto de elementos que conforman el mundo en el que te estás adentrando. Esta ley viene a decir que menos es más siempre y cuando busquemos comprender y aplicar hasta las últimas consecuencias el sistema de magia que gobierna la obra. Analíticamente esto tiene mucho valor. No tiene sentido, dice Sanderson, crear 10 sistemas de magia diferentes para 10 civilizaciones de una novela cuando se puede desarrollar un mismo sistema de magia de 10 formas diferentes. Una historia cobra más sentido si, existiendo un tipo de magia determinado, cada pueblo la desarrolla conforme a su sistema de creencias, su organización política, sus prácticas religiosas y otros factores de provecho. Un buen ejemplo de esto es el Elder Scrolls. Cada rama de los vivos parece dominar un aspecto de la magia del mundo. Los Dunmer controlan mejor el fuego porque habitan cerca de volcanes y su sistema de creencias está asociado a los Daedra. Los nórdicos tienen resistencia al hielo y lo controlan con más destreza pues viven en tierras frías y yermas. Los bretones son buenos magos en general por su historia. Es conveniente reducir el impulso de ampliar nuestro mundo innecesariamente en eso que se llama la enfermedad del constructor de mundos. El mejor contador de historias, dice Sanderson, no es aquel que narra una sola con un detalle minucioso, sino el que conoce la fórmula del relato y utiliza sus recursos funcional y comedidamente. Por ello conviene extrapolar hasta los últimos márgenes el sistema mágico, interconectar las culturas, tipos de magias y los diferentes usos entre sí y compactar funcionalmente los sistemas ya creados. En general, las obras que añaden elementos, personajes y problemas sin conocimiento ninguno acaban por dispersarse en sus propios términos, abriendo una trama sin rumbo cuyos caminos nunca llegan a cerrarse por tener incontables puntos de fuga. El poder de un relato reside siempre en su coherencia, en el contorno de sus elementos y la textura y perfume de su atmósfera. La magia, como elemento inseparable de la fantasía, contribuye de forma esencial a todo esto. Como dijo Tolkien, la magia es eso que dota de contornos brumosos y que nos revela nuevos panoramas inasequibles. Sin embargo, también es lo que brinda personalidad a los elementos de una obra y nos permite valorar su consistencia. Con esto, pues nos despedimos. La semana que viene seguimos con un nuevo vídeo de la historia de la Tierra Media. Podéis dejarnos en los comentarios vuestras impresiones y si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros, darle like y todas estas cosas que ya sabéis que nos ayudan mucho. Así que nada, con esto hemos terminado. Un abrazo y hasta la próxima.